Muy buenos días, amados hermanos, iglesia, mis pastores y a todos los que nos escuchan esta mañana. Damos gracias a Dios porque hoy amanecimos vivos, motivo suficiente para darle gracias a Dios. Y yo aprovecho para darle gracias a mis pastores también por esta oportunidad que me dan de llevarle la palabra esta mañana. Y les invito por favor que me acompañen a la palabra de Dios, al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 26. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción de su Espíritu Santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y me gustó mucho la versión Dios habla hoy, es precisamente este último pasaje bíblico que habla el versículo 25 y 26, dice: el Señor es bueno con los que en él confían, con los que a él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Y el tema que Dios ha puesto en mi corazón para traerlo esta mañana de ayuno es: en las peores circunstancias, siempre esperemos lo mejor de Dios. ¿Cómo es? En las mejores circunstancias, siempre esperemos lo mejor de Dios. Y si nosotros vamos al contexto histórico en el cual el profeta Jeremías le escribe al pueblo de Dios, encontramos que el profeta le estaba escribiendo aquí a un pueblo en el cual estaba sometido a aflicciones. Encontramos aquí que Jerusalén se encontraba sitiada por el imperio babilónico en cabeza de Nabucodonosor, y eran tiempos sombríos, eran tiempos de temor, de angustia, en donde ellos se sentían sitiados. Y igualmente nosotros vamos y traemos ahora el tiempo de ahora, y esta es la palabra precisa que Dios nos trae esta mañana, que en estos tiempos en donde nos hayamos sitiados por esta pandemia, Dios nos trae esta palabra para fortalecernos, para traernos esperanza. Y así como esta palabra en el tiempo de Jeremías fue una palabra que significó un rayo de esperanza en medio de esas tinieblas de angustia y tristeza para el pueblo de Israel, hoy significa lo mismo para ti y para mí, hermano y amigo que nos escucha esta mañana. ¿Por qué? Porque Jeremías daba a conocer, le estaba mostrando al pueblo que en medio de la angustia, de la adversidad, hay un Dios fiel. Y si Dios ha prometido restauración y bendición por su pueblo, Dios cumplirá su promesa. Y esperar en Dios no es fácil, pero para algunos parece imposible. Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué es tan difícil? Porque la mayoría de veces nosotros queremos que las cosas sucedan rápido, queremos que las cosas pasen al instante. Y quizás ya usted ve que ha pasado un mes de esta cuarentena, de este acuartelamiento que estamos todos, y quizás usted siente que ha demorado mucho, pero Dios dice: espera, la espera no es fácil. Pero si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que significa esperar, lo primero que tenemos que tener en cuenta que la espera requiere un ingrediente muy importante, que es la fe y también la paciencia. Cuando esperamos en Dios, nos movemos es en su tiempo. Esta es una de las cosas más importantes, que entendamos que no se trata del tiempo nuestro, sino del tiempo de Dios. Y si nosotros volvemos a este pasaje bíblico de Lamentaciones 3, podemos encontrar que el profeta Jeremías le quiso dar al pueblo 3 consejos primordiales.
Y el primer consejo lo encontramos en el versículo 24, cuando dice que mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces el primer consejo es que es esperar en Dios. Es trabajo de nosotros, es creer, y el de Dios es hacerlo. ¿Y qué significa porción? Es una herencia, es una parte asignada para usted. Entonces eso es lo que a usted le corresponde. Entonces estamos esperando como Dios espera que esperemos. La pregunta es, ¿estamos esperando lo mejor de Dios o lo peor de las circunstancias? No se desespere si usted ve que eso sigue extendiendo. Siga confiando en Dios. Si Dios prometió, así como nos dijo en el Salmo 23, que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Esa promesa tenemos que introyectarla. Mire, hay una historia hermosa de cómo uno tiene las expectativas, y de acuerdo a esas expectativas uno asume los tiempos de crisis. Y es allá en Primera de Reyes, capítulo 17, en donde el profeta Elías va a la viuda de Serepta. ¿Y qué fue lo que respondió? ¿Qué fue lo que le dijo cuando el profeta fue hasta donde la viuda? Ahí en el versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. ¡Wow! ¡Qué expectativa tan negativa, tan falta de fe tenía esta mujer! Decía, mira, la expectativa era morir ella y su hijo. ¿Qué expectativa tiene usted hoy de lo que está esperando a Dios en este tiempo? ¿De fracaso, de derrota, de enfermedad, o una expectativa de abundancia, de salud y vida? Porque esperar es tener la esperanza de conseguir lo que uno desea, pero también es tener fe, mucha fe. ¿Pero en quién? En Dios. Y esto involucra varios factores. Es meditar en lo que Dios, en el silencio que Dios quiere. Es el buscar de la presencia. Es tener el dominio propio frente a esos sentimientos de angustia, de temor, por la inestabilidad económica, por la salud de su familia. Es que la paciencia va a depender de ese fe que yo tengo en Dios. Y hay otro segundo consejo que encontramos acá del profeta Jeremías, que le daba a su pueblo y que hoy recibimos. El versículo 25, que dice, bueno es Jehová a los que le esperan. Y no olvidemos que los que esperamos en Jehová no seremos avergonzados. Dios honra a los que esperan en Él. Y si uno busqué en el diccionario otro concepto de esperar, y dice que según el diccionario Strong significa aguardar. Me encanta esa definición. Buscar, expectativa, esperanza. Mire, nosotros tenemos la expectativa de que tenemos un Dios bueno, generoso, y Él le da lo mejor a sus hijos. Entonces esperemos de ese Dios bueno lo mejor. Él es el que pone en nuestro corazón ese contentamiento, ese gozo a todo lo que esperamos en Él. Y hay un tercer consejo que lo encontramos en el versículo 26 y dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y me gusta mucho porque dice que el consejo que el profeta le daba al pueblo era que se debería esperar en silencio. ¿Qué quiere decir? Que no debemos estimular a ese ambiente de queja, de malestar. ¿Por qué? Si ahora que busco de Dios, ¿dónde está Dios?
si su economía, su salud se ven estos días afectada, no cuestione a Dios, espere en silencio. Y ahora, este es el mejor tiempo. Ahora que ya se nos ha quitado la prisa, el afán de ir a trabajar, de correr a llevar a los niños al colegio, de tanta cosa, aguantemos, esperemos, aprovechemos este espacio. ¿Para qué? Para buscar de Dios y esperar en ese silencio. ¿Por qué? Porque ese silencio de Dios se necesita que recibamos revelación. Cuando Dios nos va a llevar a un nuevo nivel espiritual, Él no te pide permiso, pero sí te avisa de una manera u otra. Y ya sea encontramos en la Biblia que por José fue por visiones, pero nosotros, este confinamiento que nos sirva para qué, como ese tiempo para buscar de la revelación de Dios. En la revelación se imparte conocimiento. Mientras yo más conozco a Dios, más fácil me será esperar en Él. Y con la revelación se sabe lo que se espera. Entonces Dios quiere, porque los pensamientos de Dios y sus planes son mucho más grandes que los tuyos y los míos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Y otra característica que se debe esperar en ese silencio es esperar en silencio, pero no quietos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es si uno busca la palabra de Dios, la palabra tranquilo, quieto, no está muy relacionada con el hecho de esperar, la expresión de la idea de esperar. Hemos cometido o hemos caído en el error de pensar que para recibir la bendición de Dios hay que estar con las manos cruzadas, tranquilo. No, Dios quiere decir que necesita, que nosotros también pongamos de nuestra parte, de sacar el tiempo para buscar de su presencia, de llenarnos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios necesita. Pero hay que mantener que viva la expectativa hacia Dios. Tenemos que introyectarnos que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para su pueblo. No olvidarnos en este tiempo. Y mientras esperas, como dice la palabra de Dios en Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación y el Dios mío me oirá. Esperaré en Dios y mientras esperas en Él, no te desesperes, no te desanimes, no tengas miedo. Pero ya hemos hablado de por qué es importante esperar a Dios, pero ahora, ¿cómo esperar a Dios? Muchos hablan, muchos nos han dicho, mucho se habla de que hay que esperar a Dios, pero ¿en qué forma lo debemos esperar? Quizás muchos no lo esperan de la mejor forma, ansiosos, desesperados, nerviosos, pero la misma palabra de Dios nos enseña y nos da ejemplo a través de la vida de hombres comunes como usted y como yo, que pasaron circunstancias muy similares a lo que nosotros estamos viviendo, de cómo vivir en ese tiempo de angustia esperando al Señor. Pero así como hay ejemplos, primero de cómo vivimos esperando en Dios, también nos ilustra de cómo no debe ser nuestra actitud para que no reflejemos esa desesperación. Y un ejemplo emblemático de una persona que no supo esperar en Dios y se desesperó fue el rey Saúl. En Saúl encontramos tres reacciones en su vida, que aunque era un hombre ungido de Dios, conocedor de la palabra, conocía a Dios, él vino ciertas circunstancias que hizo que al no tener esa espera actuara de la manera incorrecta.
Y la primer caso la encontramos ahí en Primera de Samuel 13:7, en donde dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpas. Entonces vemos que la desesperación nos hace hacer cosas que no nos corresponden. No esperar en Dios nos hace tomar el lugar, hacer cosas. A Saúl no le correspondía presentar holocausto. Eso era un papel que tenía el profeta Samuel como sacerdote de Dios. Él era el que le correspondía. Pero ¿qué fue? Él se desesperó y se apresuró. Y este caso de Saúl nos enseña que el desesperarse es una mala estrategia. Porque la respuesta del profeta fue decirle a Saúl: locamente has hecho por no esperar la orden que Dios te había dado. Y quizás muchos de nosotros hemos cometido locuras porque no hemos sabido esperar de Dios. Pero Dios nos enseña, uno tiene que esperar siempre en Dios. Quizás Saúl esperó el primero, el segundo, hasta el 7º día, pero ya perdió la esperanza y que, presionado por las condiciones externas que lo rodeaban, y bajo una excusa que parecía santa, desobedeció el mandamiento. Y eso lo llevó a ¿qué? A actuar desesperadamente, como dijo el profeta, alocadamente. Entonces, otra pasaje bíblico que nos muestra cómo el actuar de este hombre de no esperar en Dios lo llevó a cometer más errores. En el 1 Samuel 14 dice que Saúl dijo a Ahías: tráeme el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. En esta ocasión se vio en otra situación bajo presión. Cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaba cerca, él se paniqueó. Entonces, ante ese temor, dejó de consultar a Dios y mandó, mejor dicho, se volvió una situación de caos. Y quizás, así como le pasó a Saúl en esta escena de su vida, igual nos puede pasar a muchos. No esperar en el Señor, no confiar en Él, nos puede traer caos y tomar decisiones que no son las debidas. Y un tercer ejemplo lo encontramos en 1 Samuel 28, continuamos con Saúl, en el cual Saúl consultó a Jehová, pero dice que Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su criado: buscando una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella y pregunte a sus criados. Y le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y este tercer paso nos lleva a mostrarnos que no esperar nos lleva a acudir a buscar ayuda donde no debemos. ¿Cómo así que un hombre como Saúl, temeroso de Dios, va a buscar otros medios, la solución, la respuesta, y lo llevó al punto de consultar a una bruja, a caer tan bajo
e ir a buscar las fuerzas del mal para obtener las respuestas. En los caminos de Dios quizás a muchos se acercan al Evangelio buscando una respuesta, buscando un milagro, buscando una liberación, pero como no se acercan a Dios de esa manera genuina, de arreglar sus cuentas con Él, en reconciliarse, al no conseguir lo que buscaban, se alejan y van ¿a qué? A donde la adivina. Y eso es una de las consecuencias de ¿qué? De no esperar en el Señor. Pero así como encontramos en la Biblia ejemplos de errores como Saúl, de no esperar en Dios, encontramos una larga lista inmensa de hombres que sí supieron esperar en Dios, que pusieron su confianza. Y nada más le voy a enumerar unos cuantos. Uno de ellos fue Abraham. Abraham supo esperar la promesa. No esperó ni 5, ni 10, casi 25 años. Abraham salió ahí de Ur de los Caldeos para una tierra que no conocía, pero con la confianza en el Dios que lo había prometido. Y Jacob vimos que tuvo que esperar mucho tiempo por cumplir, por tener a su amada Raquel. Fueron 14 años que trabajó. José tuvo que esperar también mucho tiempo para ver hecho sus sueños realidad, casi 7 años. El rey David, después que fue ungido como rey, tuvo que esperar más, como unos 13 años también para él llegar a eso. Y miren, si uno ve la historia de cada uno de estos hombres, hay muchos hombres iguales y muchos ejemplos más en la palabra de Dios que nos habla. Pero si nosotros vemos el resultado de esa esperanza, encontramos que todos tuvieron esa promesa, todos alcanzaron ese galardón, esa bendición. Todos terminaron siendo bendecidos por Dios. Abraham, un hombre inseguro, pasó a ser el padre de la fe. Jacob, ese usurpador, cambió, fue transformado y fue llamado el padre de naciones. Un José, de pasar a ser un pastor de ovejas, a ser el segundo después del faraón. Un David también, un joven inexperto, pastor de ovejas, y terminó siendo ¿qué? Uno de los mejores reyes, para no decir que tuvo el pueblo de Israel. Y así una y otra vez, si usted lee la Biblia, cada uno de esos hombres que esperaron en Dios, encontraron esa bendición, alcanzaron esas promesas, porque cada uno de ellos vivieron circunstancias difíciles. Sí, problemas, opresión, enemistad, conflictos, persecuciones, pero esperaron en Dios y alcanzaron su galardón. Y el llamado amigo, hermano que nos escucha esta mañana es: espere en el Señor. Él les dará su victoria en su tiempo, porque no es en nuestro tiempo. Y si usted mirará, nuestra vida es una continua espera. Nosotros esperamos que Dios responda a nuestras peticiones. Nosotros esperamos esa segunda venida de nuestro Dios, el Señor Jesús. Nosotros esperamos que seamos transformados este cuerpo incorruptible a uno incorruptible. Esa es nuestra vida, esperar. Y Dios nos está mostrando a través de su palabra cómo esperar. Ese es el mensaje, debemos esperar. ¿Y qué debemos hacer en ese tiempo de la espera? Como nos habla la palabra de Dios, cuando Jesús nos habló del juez justo y de la viuda, allá en Lucas 18, del 1 al 8, encontramos esa parábola que Cristo nos quiso decir sobre el juez justo, diciendo que debemos esperar que orando siempre, sin desmayar. Orar sin desmayar. En este tiempo de la espera, esta batalla
la gana el cristiano es de rodillas, orando al Señor, porque es en ese tiempo de oración que nos conectamos con nuestro Dios Todopoderoso y nos da esa fuente de qué, de motivación, esa fe para seguir adelante, esa fe para aguantar este tiempo que se va a extender, y nosotros como cristianos no podemos desesperarnos, sino descansar en la fe. ¿Y qué va a hacer? En este tiempo de espera, qué va a demostrar? De qué está hecha nuestra fe. ¿Sabe qué tiene la espera? La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. El tiempo de espera va a descubrir lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué hizo con Saúl? Sacar esa obstinación, esa desobediencia, esa rebeldía. ¿Qué sacó en David? Esa mansedumbre, esa humildad. ¿Qué hizo en la mujer del flujo de sangre? Sacó esa determinación. Mi pregunta es, ¿qué fruto producirá esta prueba de espera en tu vida, hermano? Así que Dios nos habla a través de su palabra. Igualmente, en este tiempo de espera, Dios nos manda a que nos mantengamos enfocados en que mantener nuestra mirada enfocada en Dios. Mientras que nosotros mantengamos enfocados, estemos conectados con Dios a través de la oración, y sacan los demás. Mire, este tiempo de espera va a hacer que a través de su testimonio va a traer que muchos, su familia y sus amigos, el que lo conocen, vengan a los caminos del Señor. Este es el tiempo para esperar en Dios y demostrar de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe, qué produce esa fe en nuestro interior. Y concluyo con un pasaje bíblico en Eclesiastés, ahí mismo 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Las cosas, amigo, hermano que nos escuchan, no son a nuestra manera ni en nuestro tiempo. Las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Dejemos de luchar contra Dios. No intentemos ganarle pulso. Debemos cambiar y entregar este tiempo que estamos viviendo en el Dios fiel y todopoderoso, que tiene el control de todo. Dios es un Dios que nos llama a descansar en Él, en esperar libremente y confiadamente en Dios. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Así que recuerda, hermano, Dios trabaja en su tiempo, no en el tuyo. Sé paciente, su tiempo es perfecto. No te desesperes y recuerda que en este tiempo de cuarentena, lo mejor que tenemos que hacer como hijos de Dios es que los hijos de Dios, en las peores circunstancias, siempre esperamos lo mejor de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.